compartir parte de mi experiencia cristiana, aunque pues no es muy extensa. Tenemos con mi esposa aproximadamente unos 8 años de haber conocido el Evangelio. Imagínense, ustedes calculen mi edad, no se las voy a decir. Quiere decir que casi toda mi vida he estado yo alejado o había andado lejos de Dios. Pero pues me da mucho regocijo, mucho gozo el saber que el Señor en su infinita bondad y amor, Él permitió que un día pues estuviera dispuesto a abrir mi oído y escuchar realmente la palabra, porque en algún momento yo había asistido de adolescente, yo asistía a la iglesia adventista y yo recuerdo que por eso yo a veces le digo al Señor en mis oraciones: Señor, hazme entender a los jóvenes, a los niños, porque siendo yo un adolescente, iba a la iglesia, allá en mi lugar, y lo que hacía que me quedaba afuera, y allí, como decimos en mi lugar, mirujeando por las ventanas allí, a ver qué estaba sucediendo adentro. Y entonces, me crecí en un hogar que no era, mis papás decían que eran cristianos, que eran católicos, perdón. Y algo que yo descubrí que aunque ellos decían que eran católicos, nunca veía yo que fueran a la iglesia o en un par de veces, y casi nunca tenían una Biblia. Y entonces prácticamente pues no fui yo instruido en los caminos de Dios como el Señor en realidad quiere que nosotros como padres seamos. Entonces yo doy gloria a Dios porque un día el Señor permitió que empezara a estudiar su palabra y a entender, porque yo no les voy a decir que yo ya entendí todo, ¿verdad? Pero el Señor nos revela lo suficientemente como para que seamos salvos, para que no nos extraviemos. Pues la Biblia también habla de que hay cosas secretas que son de Dios directamente. El apóstol Pablo habla de que el Evangelio como de un misterio. Y entonces, Dios dice que únicamente se lo revela a quien Él quiere. Entonces, últimamente yo estaba analizando, hermanos, que nosotros, Dios tuvo en el principio un propósito con una nación, la nación de Israel. Y entonces la Biblia tiene mucha evidencia de que la nación de Israel, ellos cambiaron, podríamos decir, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, y pusieron, y lo hemos estudiado todo eso, y pusieron otras leyes. Entonces leyes que en realidad eran de hombres. Y entonces parece que ellos entendían la profecía, parece que ellos entendían la Biblia, pero queda bien al descubierto que ellos en realidad no entendieron nada cuando aparece el Mesías. Y entonces qué chasco para nuestro Señor Jesús, porque Él esperaba, lo lógico era que Él esperaba que cuando Él apareciera, los que supuestamente eran su pueblo se regocijarían al verle.
entonces, o al ver cumplida la profecía de que Él iba a venir, que nacería de una mujer, porque la Biblia da toda esa evidencia. Y entonces, pero nosotros ahora sabemos que ellos, en realidad, aunque parecía que entendían la profecía o la Biblia, ahora nosotros sabemos que no. Y entonces, fíjense, nosotros tenemos, hasta cierto punto, tenemos esa ventaja, como esa bendición, que por el hecho que sabemos que ellos fracasaron, entonces ahora nosotros podemos sacar instrucción de ese fracaso que ellos tuvieron. Entonces, porque yo siempre digo, ¿verdad?, que es verdad que nosotros como adventistas, Dios nos ha dado las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas que Él le dio a la nación de Israel, y a veces eso nos hace a nosotros como sentirnos así bien especiales, como algo hasta orgulloso quizás, ¿verdad? Porque cuando yo escudriño la palabra y entiendo el mensaje que el Señor nos ha dado como iglesia, y entonces digo yo, wow, en realidad somos un pueblo bendecido. Y entonces, pero eso también nos puede llevar, nos puede desviar, ¿verdad?, por el verdadero propósito que Dios tiene ahora con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, ustedes los que están acá, hablo de los que en el antiguo tiempo pues no tenían derecho a las promesas de Dios, que le llamaban los gentiles. Entonces, yo investigando acerca del fracaso de la nación israelita, yo también llego a la conclusión de que, hermanos, así como ellos fracasaron, nosotros también estamos en peligro de fracasar o de tropezar. Entonces, vamos a ver que cuando Jesús aparece ya durante su ministerio, Él se enfrenta a un grupo de estos, porque no merecen ni llamarles cristianos. Era un grupo de individuos que habían creído cualquier cosa, pero lo que menos entendían era la palabra de Dios. Y ellos ni siquiera se dan cuenta que a quien están enfrentados es porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos ni siquiera hablaban con Él y ni siquiera se daban cuenta que Él era el amor ahí en persona. O sea, lo que ellos todo el tiempo ignoraron, lo tenían allí parado enfrente de ellos y no se dieron cuenta. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado también en ese aspecto. Entonces, abramos nuestras Biblias allí en Juan 8, para leer el versículo clave. Voy a tratar de ser breve, hermanos, para que no nos vayamos tarde. Dice Juan 8:32. Realmente el contexto pues es mucho más abarcante, pero vamos a agarrar este versículo clave, pero luego vamos a regresar al versículo de arriba. Entonces Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Y entonces vienen ellos y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y si ustedes se dan el tiempo y estudian este capítulo, se van a dar cuenta que bien feo, bien terrible, es como si ahora mismo apareciera Jesús allí y nosotros nos pusiéramos a alegar con Él. Imagínense, el Rey de todo el universo, el Rey de la tierra, el dueño de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, y nosotros siendo seres pecadores, seres caídos, y nos ponemos a discutir con Él. Y estos que supuestamente eran la iglesia, a la cual en los tiempos de Él, entonces la actitud de ellos bastante penosa. Y entonces, pero yo analizando todo eso, digo, pues que el Señor tenga misericordia de mí, porque un día yo no quiero caer en esa pena, porque es una pena, hermanos. Entonces, que a ellos les haya pasado eso. Y entonces dice entonces ellos se jactan de que son hijos de Abraham, ¿verdad? Porque la Biblia dice que las promesas les fueron dadas a Abraham por medio de que iban a venir pues a través de su hijo Isaac. Y entonces ellos se estaban jactando que eran hijos de Abraham y todo. Y Jesús les dice, si fueseis en el 39. Es importante que leamos la Biblia, hermanos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces, alguien que me lea el 40, ¿qué le dijeron en el 40? Imagínense, Dios le dio todas las promesas al pueblo de Israel, incluyendo sus santos mandamientos. Pero estos individuos están tramando matar a Jesús. Y entonces, ¿cómo es posible? O sea, algo que no cabe en una cabeza chiquita como la mía. Bueno, chiquita Tampoco estoy diciendo que soy cabezón, ¿va? Entonces, y lo quieren matar. Y la Biblia dice que matar es ¿qué? Es pecado, es quebrantar o es violar la ley de Dios. Entonces, estos individuos ellos, aunque Dios les había dado todo, al igual que nosotros, Dios les había dado todo, pero ellos, el sentir que había en ellos era un sentir que no venía de Dios, porque estaban procurando matar a Dios mismo, porque sabemos por la Biblia que Cristo, aunque la Biblia habla como del Mesías, el Hijo de Dios, pero sabemos que Jesús es Dios mismo. Entonces, y lo están queriendo matar, están violando uno de los mandamientos. Y luego vamos a ir un poquito más adelante. Y en el 44, y él pues tiene que ser un poco veraz, directo con ellos, y les dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces allí vemos mencionado otro mandamiento, porque dice, ¿cómo dice el mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero aquí Jesús habla directamente de dónde proviene la mentira, y él menciona al enemigo de Dios,
a Satanás y les dice, ustedes pretenden guardar los mandamientos de Dios y presumen ser justos y presumen ser buenos, pero en realidad ustedes no son hijos de Dios, son hijos de otro. Entonces, hermanos, miren qué tremendo. Y entonces yo me pregunto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde está el error de estas personas? ¿Dónde ellos fallaron? Entonces, y nosotros a través de la Biblia, pues no hay tiempo de ver todas esas citas, pero a través de la Biblia vemos que Dios quiso que Israel fuera luz para las naciones, que a través de ellos el mundo entero fuera evangelizado, que a través de ellos la luz de la palabra llegara hasta el último rincón de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero ahora Jesús, al verse chasqueado, al ver que ellos habían fallado, entonces Jesús le da otra. No es que Él cambia, ¿verdad? Como algunos creen, que Él cambió, porque incluso Él lo dice en San Mateo 5, y los versículos 16 al 18, ahí dice, que Él dice bien claro que Él no vino a cambiar nada de su palabra, ¿verdad? Entonces, pero viendo él la nación judía en este caso, que ellos en realidad, que Él se convenció realmente de que ellos fracasaron en su intento por obedecer. Entonces Dios tuvo que tomar una decisión. Y entonces en San Mateo, vamos a San Mateo, el capítulo 21. San Mateo, el capítulo 21. Y miren, yo les voy a leer así un poco rápido esta parábola, pero ustedes me pueden seguir. Está el capítulo 21 y el versículo 33. Y Jesús le dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. El padre de familia es Dios, y la viña representa al pueblo de Israel. El cerco representa sus mandamientos, la ley de Dios. Dice: la plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre que viene a ser el templo, y la arrendó, dice, a unos labradores. ¿Quiénes serían los labradores allí? Alguien que pueda responderme. Los labradores tendrían que ser los que Él llamó para que trabajaran a su viña. Fíjense bien que al momento de ir leyendo esto, también nosotros los incluimos, porque el Señor también nos ha llamado a nosotros a trabajar en su viña. Y entonces dice: la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Sí, el Señor se fue, pero nos encomendó una misión, nos dio algo que tenemos que cumplir. Y entonces dice: y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ahí está, por ahí va la clave. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Aquí menciona 2 veces la palabra frutos. Dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Está hablando de la historia de la iglesia a través del tiempo, ¿verdad? Cómo persiguieron
a los profetas, empezando por Juan el Bautista, Elías, todos los profetas de Dios fueron perseguidos y fueron pues maltratados y a extremo de que los hacían morir. Dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente dice, les envió ¿a quién? ¿Quién es Él? Él es Jesús. Finalmente dice, les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Y miren la respuesta de ellos. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Literalmente sabemos que ellos mataron a Jesús. Y tomándole, dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y entonces Jesús les dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Pero hermanos, aquí está hablando de aquellos labradores. Pero hoy el Señor me dice a mí, te dice a ti, cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Sí me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo, porque ahora nosotros somos los labradores de esa viña. Y entonces dice, ¿qué hará aquellos labradores? Estoy en el 40, vamos al 41. Y entonces vienen ellos y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. 3 veces la palabra fruto. Y entonces Jesús les dice, y Jesús habrá dicho en su corazón, como dice un pastor por ahí, va, amén. O sea, porque ellos mismos inconscientemente se estaban aplicando lo que Jesús, o sea, sin darse cuenta se estaban incriminando ellos mismos. Y entonces Jesús les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí está la clave para que entendamos quiénes somos nosotros ahora. En el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. 4 veces la palabra fruto. Y si ustedes leen el 45, ahí se dan cuenta que entonces ellos empezaron a sospechar, todo lo que está diciendo lo está diciendo por nosotros. Pues hermanos, allá lo dijo por ellos, pero también Jesús hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Sí me están entendiendo? ¿O están entendiendo la palabra de Dios? Porque es Dios el que nos habla a través de su palabra. Entonces dijeron ellos, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Se dieron cuenta. Y tú o yo me estoy dando cuenta que Él me está hablando a mí. Y entonces ya vimos allí varias veces la palabrita fruto. Entonces ahora vamos a ir para ir entendiendo. Fíjense que eso es lo lindo que yo he entendido de la palabra de Dios, porque algunos andan por ahí esforzándose por explicar la Biblia. El problema es que la Biblia nadie la puede explicar en el sentido humano. Entonces, porque Dios dijo que los iba a enviar, cuando los enviara el Consolador, Él dijo, ¿quién es el Consolador? Entonces dijo, yo les voy a enviar el Consolador, dijo Jesús. Y Él dijo, es el que los va a guiar a toda la verdad. Y entonces muchos, porque no merecen llamarles ni cristianos también, estos son individuos que andan por ahí queriendo explicar la Biblia. Y por eso que hay tantas religiones, porque
Todo el mundo anda queriendo explicar la Biblia como la entiende, pero la Biblia no se entiende como yo quiero, sino que la Biblia ella misma se explica, ella sola se interpreta. Y entonces, ese es algo que a mí me lleva a convencerme cada día de que el Señor ha sido bondadoso con nosotros. El método que nos ha dado para entender la Escritura, solo nosotros lo tenemos como iglesia, pero tú también lo puedes ser bendecido cuando con un propósito sincero tú tratas de investigar la palabra de Dios y entender los eventos, entender el mensaje que Él nos ha dado hoy en este tiempo. Entonces vamos a ir rápido porque el tiempo se va como... Vamos a ir a Lucas, el capítulo 3, porque vimos ahí que este grupo de individuos lo que no estaban dando o lo que no dieron fue el fruto. Y entonces vamos a ver qué es el fruto. Entonces, en el capítulo 3 de Lucas vemos un relato de cuando Juan el Bautista, él estaba bautizando, ¿verdad? Y dice que en el 7, Lucas 3:7, dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí aparece otra vez la palabrita clave: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos. ¿Qué dijeron allá? ¿Qué le dijeron a Jesús? Somos hijos de Abraham, le decían bien orgullosos, y se creían así, pero tan especiales, y saben que de tan justos, tan especiales, que se creían que menospreciaban al prójimo. Pero eso también nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender en qué consiste el fruto. Y entonces dice: y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, les dijo. Y el espíritu de profecía, pues, porque alguno puede pensar ahí que Jesús se refirió a piedras literales, pero el espíritu de profecía dice que en realidad Él se refería a los gentiles, que éramos nosotros en ese entonces, que no teníamos ningún derecho que no teníamos derecho a las promesas que le había dado al pueblo, a la nación judía. Y no los quiero dejar allí dudando acerca de eso. Vamos a ver esa cita más adelantito. Pero entonces dice, en el 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y miren, yo creo que aquí más bien por miedo y no por fe, algunos empezaron a decir: pero acuérdate que Dios no quiere que le aceptemos por miedo ni por temor, Él quiere que le aceptemos por amor. Y entonces empezaron a decir unos, le dijeron, y respondiendo, no, estamos en el 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Imagínense, donde de oír lo que Juan les estaba profetizando, ellos reaccionan, ¿verdad? Yo espero que haya sido por fe, porque como que tengo un presentimiento que era como más que por temor o por miedo a perderse que por amor obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Y entonces dice: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El 11. Y el que tiene de comer, haga lo mismo.
Y el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Wow. Entonces yo les voy a decir, hermano, que yo como les decía al principio, casi toda mi vida yo estoy alejado de Dios. Tal vez nunca llegué a dormir en la calle porque fui un alcohólico. Tal vez nunca me quedé tirado en la calle, durmiendo en la cuneta o en otra casa sí, ¿verdad? En casa ajena. Y no me da, y oigan bien que no me da pena decirlo. Y entonces, pero de repente yo conozco el Evangelio, el Señor me llama y dejo yo de beber. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que yo haya dejado de beber? Ajá, ¿y será que Dios, sí, no es ni de dudarlo, que Dios se alegra que nosotros renunciemos a lo que éramos antes? Pero saben que hay un teólogo, él se llama George Knight, y entonces él dice que los cambios exteriores que nosotros hacemos a través de que hemos conocido el Evangelio, dice que él le llama cambios estéticos. O sea que en otras palabras son nada más cambios. O sea, está bien, ¿verdad? Ya el vecino no sabe que yo bebo, el vecino ya no sabe que yo peleo y que hago berrinche, bueno, que ustedes saben todos los defectos que tenemos como personas. Y entonces Dios quiere que seamos más que eso. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios no quiere que simplemente hagamos esos cambios y nos quedemos allí, porque el Evangelio no consiste en dejar de ser lo que yo era, sino que nos lleva a hacer algo más que antes no hacíamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos el Evangelio. Y entonces aquí vemos un grupo de que escuchaban la palabra y reaccionan, ¿va? Y dicen, bueno, entonces, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les va diciendo, ¿verdad?, ¿qué es lo que deben hacer? Y entonces, pero ¿qué estamos tratando de descubrir? Hermanos, porque el amor de Dios consiste en eso. El amor de Dios, miren, alguien me dijo, mira César, y un compañero de trabajo me dijo, mira César, y entonces la música que habla del amor así, esa música, aunque no sea de la iglesia, pero entonces esa música no la podemos cantar. Y entonces le digo, claro, tú la puedes cantar, pero entonces esa música, ¿será que agrada a Dios o no agrada a Dios? Y entonces le digo yo, no, porque si bien me recuerdo, hay un salmo que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, y si hay algo que respira y no alaba a Jehová, entonces está alabando otra cosa. Entonces, entonces vengo yo y le explicaba, ¿va? Es que mira, el amor de Dios no es el amor que nosotros entendemos, pero lo vamos a ver por la Biblia, y ya vamos a ir aterrizando, hermano. Lo vamos a ver por la Biblia, ahí en San Mateo, el capítulo 5.
San Mateo el capítulo 5, se oye bien bonito el ruido de las páginas de la Biblia, se oye pero bien precioso. Mateo 5 vamos a leer el 44. Acuérdense que cuando Jesús vino, Él vino a la ley, se hizo espiritual. Si ellos transgredían la ley de Dios literalmente, porque literalmente ellos sabemos que mataron a Jesús, pero quiero decirle que Jesús también Él la espiritualizó, o sea, ya no era necesario llevar a consumación el acto o el hecho, pero también nosotros hoy podemos transgredir la ley de Dios con nuestro pensamiento, con nuestra mirada, con nuestra boca. Entonces, en el contexto, aquí vamos a leer, en el contexto está hablando de cómo Jesús espiritualizó sus mandamientos. En el 5:44 dice, pero yo os digo, vamos a leer el 43 para entender el contexto. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué venimos a hacer según el versículo 45? Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos bien a los que os aborrecen y oramos por los que os ultrajan y persiguen, el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí vemos reflejado el amor de Dios, miren, dice, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, Jesús dice, Él quiere que entendamos en qué consiste el verdadero amor de Él. Y entonces dice, ¿qué sentido tiene que tú ames a tu esposa o a tus hermanos o a tus hijos? Entonces, si tú los amas porque sabes que ellos te aman. Entonces, el problema es que Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual, porque si el amor de Dios fuera como el que nosotros entendemos, entonces la Biblia dijera que Dios hace descender la lluvia sobre los buenos y sobre los malos, Él no les envía la lluvia. Pero la Biblia dice que Él manda la lluvia igual para todos. Y dice que igual hace salir el sol para justos e injustos. Entonces ven la diferencia del amor de Dios. Y hermanos, pero nosotros, como les digo, pidámosle a Dios que seamos humildes, que nos ayude a entender en qué consiste hoy día el guardar, obedecer sus mandamientos, porque el pueblo de Israel se basó en cosas, pues, meramente teorías humanas. Y la Biblia dice en Romanos que ellos dice que dejaron de lado la justicia de Dios y se aferraron a la justicia de ellos. Y entonces, pero hay un pecado aquí, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago porque, y creo que ahí vamos a cerrar la meditación de esta mañana. Santiago el capítulo 2. Santiago el capítulo 2, hay un versículo ahí que nosotros los adventistas lo conocemos bien porque dice
que el que obedece toda la ley, dice, pero ofende en uno, dice que se hace transgresor de todo. Pero fíjense, hermano, y está bien, ¿verdad? No es malo que lo apliquemos así, está bien. Pero yo me puse a analizar todo el capítulo. En realidad el capítulo en el contexto está hablando de aquellos que queremos sectarizar a las personas. O sea que si yo, dice, veo a un hermano que entra aquí con ropa espléndida, y entonces yo vengo y le doy las mejores atenciones y le digo, hermano, siéntese aquí en esta silla, es especial para usted. Pero si yo veo una persona que viene con ropa humildita, podríamos decir, y sin ninguna, qué sé yo, despliegue o esplendor físico o de vestido, y entonces a él yo lo trato diferente. Entonces es dentro de ese contexto que está hablando Santiago el capítulo 2. Y entonces dice, porque para entenderlo vamos a leer algunos versículos en el principio. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí está. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahí está, miren, nosotros estamos haciendo distinción entre las personas, y entonces ahí nosotros estamos prácticamente quebrando un mandamiento de la ley de Dios. Pero nosotros venimos y agarramos el Santiago 2:10 para pensar que los que están quebrantando la ley de Dios son los que van a la iglesia en el día domingo y que no quieren aceptar el sábado, hermanos. Pero eso es mucho más abarcante. También es para mí. O sea, yo puedo estar en peligro de estar quebrantando la ley de Dios con solo el hecho de mirar con diferencia a alguien de ustedes, solo porque, pues, qué sé yo, de alguna manera no me agrada la hermana y pues no me place saludarla ni siquiera. Aquí dice que es pecado y que podemos estar transgrediendo la ley de Dios. Y entonces concluimos que al final nosotros también podemos estar en peligro de estar desobedeciendo, quebrantando los mandamientos de Dios. Que el Señor, mire, hermano, yo la verdad, como dije un día por allá, me invitaron para dar una presentación, y yo les dije, mire, hermano, yo ni siquiera una hora me alcanza porque yo estoy acostumbrado a estudiar la Biblia 2 horas, 3 horas, qué sé yo, 4 horas, y pues yo traigo una cantidad de textos bíblicos. Pero yo les voy a decir lo último, hermanos, el conocimiento es bueno, que entendamos la palabra es bueno, que estudiemos la Biblia es bueno, que oremos es bueno, todo es bueno. Pero el apóstol Pablo, él dice, hermanos, si yo tengo profecías, si tengo lenguas, él está hablando que si él tuviera todo el conocimiento de Dios, dice, pero si no tengo amor, dice, entonces nada soy. Mi mensaje de esta mañana es, hermanos, que con la ayuda de Dios podamos entender en realidad qué es lo que Él quiere, en qué consiste el obedecer sus santos mandamientos. Entonces, que entendamos dónde falló la nación de Israel en el principio, y que nos sirva a nosotros como una experiencia para aprender de que así como ellos fracasaron, también nosotros podemos fracasar. Entonces, y que el Señor nos ayude, porque todo viene de Dios, todo lo que hacemos, todo viene de Dios. Mi esposa leía lo que leía en la mañana, el texto bíblico, dice que si predicamos el evangelio, que no lo hagamos para gloria de nosotros.
O sea, como para pensar que como yo predico o porque yo salgo, entonces yo soy mejor que los demás hermanos no sirven. Entonces, peligroso, hermano. Entonces, que el Señor nos dé humildad, nos dé sencillez y que pongamos en práctica esos principios, porque el apóstol Pablo dice que el fin de toda la ley, dice él, que es el amor. Entonces, ¿por qué nosotros nos hacemos, a veces, como dijo alguien por ahí, nos hacemos bola, tratando de entender y hablamos de los mandamientos y hablamos y les damos vueltas, pero a veces no los queremos poner por obra, y el ponerlos por obra es traer el fruto que ya vimos aquí en la palabra de Dios. Hermanos, que este sea el anhelo de todos. Yo con humildad le pido a Dios cada día que me ayude a entender cuál es el propósito de Él en mi vida, porque en aquel día yo no quiero que el Señor me diga que en vano fue todo lo que hice. Que el Señor nos ayude, que Dios les bendiga.